Buenas noches, buenas noches. Hello everyone, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Project One de Digital IELTS Academy. Mi nombre es Joel Echenique y aquí te voy a enseñar el camino para pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación, aunque tengas una rutina muy agitada. Entonces, ¿cuál es el tema de este episodio? Hoy vamos a hablar sobre lo que debes hacer o sobre el problema de no conocer bien la estructura del IELTS. Y además te voy a explicar qué es lo que debes hacer para prepararte de forma efectiva y que realmente tengas el puntaje que estás buscando. Primero que todo, puedes suscribirte al canal, también puedes activar la campanita para que te puedan llegar notificaciones cuando yo esté sacando videos nuevos y también cuando haga videos en vivo para que puedas participar. Esta serie es para ti, o te recomiendo que veas lo que te propongo en este canal, en estos videos, si vas a aplicar a un colegio o a una universidad en el extranjero, si vas a trabajar en el área de la salud en otro país, o si vas a solicitar una visa de trabajo, residencia permanente o Express Entry en Canadá. Ahora, seguramente aquellas personas que ya me conocen y que han estado viendo algunos de mis videos se estarán preguntando qué pasó porque hace un buen tiempo que no publico ningún video y no he colocado historias o, digamos, algo en mis redes sociales. Bueno, básicamente hace un buen tiempo, yo creo que ya desde julio más o menos, que no he colocado más contenido y eso es porque estaba con los trámites de poder estudiar fuera del país. Para quienes saben, estaba trabajando en Colombia y ya en este momento estoy estudiando en Estados Unidos y también estoy trabajando. Entonces, digamos que me he ido adaptando a lo que es el ritmo de vida aquí, el estudio y también el trabajo, que ha sido muchas cosas en poco tiempo. Entonces dije, bueno, ya es tiempo de retomar lo que yo hago, lo que a mí me apasiona y obviamente de querer ayudar a aquellas personas que quieran pasar el IELTS. Entonces, es simplemente para que sepan que no me he perdido, que voy a seguir creando contenido y también estoy aprovechando en el tiempo libre que tengo porque quiero hacer y estoy haciendo algunas modificaciones en el programa, obviamente para que puedan mejorar y para que pueda ser más útil para aquellas personas que quieran tomar el IELTS. Y eso es básicamente lo que ha sucedido en estos últimos meses para aquellas personas que me conocen no se piensen que me he perdido, sino que estaba un poco ocupado, pero bueno, con todas las ganas de continuar con este programa, con el programa del método SAP y también para crear contenido para que les pueda ser muy útil a todas aquellas personas que se quieren preparar para el IELTS. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión. Primero vamos a tener un contexto de la estructura, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura del IELTS? Yo divido esta estructura en tres partes, ¿cierto? La primera es el formato del examen, es decir, esas cuatro habilidades y el tipo de pregunta. Cuatro habilidades, el listening, reading, speaking y writing. Y también cada una de las preguntas que vamos a poder tener dentro de cada una de las habilidades, que puede variar dependiendo de la que nos toque, porque muchas veces nosotros no sabemos cuáles nos van a tocar. Dos, otro aspecto de la estructura del IELTS es las estrategias que vas a necesitar para cada una de las habilidades y cada pregunta. Entonces, primero hablamos de la estructura y ahora sabemos cuáles son esas estrategias que vamos a necesitar. Vamos un paso más allá de conocer esa estructura del IELTS. Y por último, tercero, son aquellos criterios de evaluación. Es decir, qué se espera que vos puedas hacer en cada una de las actividades. ¿Qué es lo que van a evaluar cuando estés completando cada una de esas actividades? Esos son los aspectos, los tres aspectos que yo considero dentro de la estructura del IELTS. Y eso es lo que nosotros debemos saber. Y cuando les hablo de cuál es el problema de no conocer bien la estructura del IELTS, a esto me refiero, a estos tres aspectos. Entonces, ¿qué confunde con la estructura del IELTS? Algunas personas se van a confundir esto y puede que conozcan hasta cierto punto la estructura del examen, lo que no significa que lo conozcan lo suficiente. Por ejemplo, yo puedo saber que en el reading tengo 60 minutos en total para poder realizar todas las actividades que tengo en esta etapa, ¿cierto? Pero tal vez yo no sé cuánto tiempo dedicarle a cada una de esas actividades que tengo que hacer, ¿cierto? Como son tres secciones dentro del reading, yo debería dedicarle 20 minutos a cada una de las secciones.
Esto incluye revisar las respuestas porque no vamos a tener tiempo adicional para hacerlo. Entonces, si nosotros no sabemos eso, puede que sepamos de cierta forma cuál es esa estructura a grandes rasgos, pero no la vamos a saber específicamente como para que nos pueda ayudar dentro del IELTS. Entonces, una cosa es diferente a la otra. En grandes rasgos no es lo mismo que saberlo específicamente. También por esa razón es que hay muchas personas que no alcanzan con el tiempo en el tiempo de la lectura, ¿cierto? Al no saber cuánto tiempo se deberían demorar en hacer cada una de las actividades, pueden utilizar más tiempo de lo que deberían en una sección y quitarle tiempo a las otras, y eso obviamente les va a perjudicar. Y tampoco van a saber que para practicar necesitan tener un cronómetro a mano. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ser más conscientes de cuánto nos estamos demorando en cada una de las secciones y para poder medir nuestra velocidad al momento de lectura. Aunque puede sonar un poco específico, pero esta es la forma que podemos mejorar. En cada detalle vamos a ir mejorando. Entonces, en general, si sabes la estructura, pero es de forma general, no va a ser tan beneficioso para ti, sino que debes saberlo en más detalle. Puede que nos surja la pregunta entonces, ¿cuál es la diferencia entre conocer la estructura y saber cuáles son las estrategias? ¿Cierto? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. Entonces, conocer la estructura significa saber cómo está diseñado el examen, tipo de actividades y tiempo de cada una de estas actividades. Y las estrategias, por otro lado, como la definición de estrategias dice, conjunto de técnicas que son planeadas para conseguir un fin. Entonces, ¿cuál es el fin aquí? Que tengamos un puntaje alto o el que nosotros necesitamos. Entonces, estas son las actividades que nosotros vamos a hacer para tener un puntaje alto. Entonces, mientras mayor sepamos abordar las actividades, más va a ser el puntaje que nosotros tengamos en el IELTS. Por ejemplo, el paso a paso que debes seguir para una actividad en particular. Por ejemplo, es como si fueras a ver una receta. Es mucho más fácil cuando nos cocinamos y tenemos la receta que queremos hacer que si la queremos hacer sin receta. Inclusive si nosotros tenemos la receta, pero nosotros la hacemos por primera vez, puede que no salga igual, puede que no quede de esa misma consistencia, que no, el sabor no te haya gustado, pero a medida que lo vas practicando, vas cocinando otra vez, vas haciendo esta receta, cada vez vas mejorando. Lo mismo es lo que sucede con esas estrategias. Puede que lo apliques una vez, puede que lo apliques dos veces, no te dé tanto resultado, pero a medida que los vas aplicando, vas a ir viendo que vas a obtener mejores resultados y esto es lo que te va a ayudar a que puedas obtener un mejor puntaje en el IELTS, ya sea en cualquiera de las habilidades que estemos trabajando. Obviamente la idea es que en todas y cada una de las habilidades tengas estrategias para que puedas utilizarlas y de esta forma mejorar en todas las habilidades, ya que cuando vas a tomar el examen, todas las habilidades generalmente tienen que tener el mismo puntaje o mayor, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son esos beneficios o por qué es importante conocer la estructura del IELTS? Primero, vamos a saber el formato del examen, vamos a saber cuáles son esas cuatro habilidades, qué tipo de pregunta vamos a tener en cada una de ellas. ¿Sí? Vas a saber exactamente a lo que te vas a enfrentar en cada una de esas habilidades y vas a saber el tiempo, qué debes hacer en cada sección y qué no debes hacer, porque eso también es igualmente importante. Dos, también vas a saber las estrategias para cada habilidad y cada pregunta, cómo abordar cada una de esas actividades, cómo aprovechar el tiempo, que eso es lo que le estaba mencionando anteriormente, y también cómo prepararte de forma psicológica. Por ejemplo, puedes practicar el reading completo, es decir, las tres lecturas de una vez, ¿cierto? Esto nos va a ayudar a que nosotros sepamos cuánto nos vamos a demorar y en qué estado vamos a estar mentalmente cuando estemos, no sé, en la segunda lectura o en la tercera lectura, porque nuestro cuerpo, nuestra mente se empieza a cansar y no reacciona de la misma forma que cuando está en la primera. Entonces, si nosotros somos conscientes de ello, utilizamos las estrategias adecuadas, practicamos, en este caso, el reading, las tres lecturas, vamos a saber cómo nos sentimos y por ende nos vamos a poder preparar psicológicamente mejor para el examen. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos en el entrenamiento método SAT, que es practicar, una vez que ya hemos practicado cada una de las estrategias, hemos practicado cada una de las secciones, colocamos las tres secciones juntas para que puedas practicar como si fuera el examen como tal, la parte del reading. De esa forma, como te dije anteriormente, te vas a preparar de forma más efectiva
para poder tomar la parte del reading en este caso o cualquiera de las otras habilidades en el IELTS. Por otro lado, los criterios de evaluación. Es decir, que vas a saber qué se espera de vos en cada una de las actividades, ¿cierto? Los criterios de evaluación te van a hacer consciente del tipo de respuesta que debes dar o que debes brindar y cómo esto van a evaluar tus habilidades. Un ejemplo que yo usualmente doy es el tema del writing, ¿cierto? Porque para obtener un 7 en el writing, te piden que utilices oraciones complejas. ¿Qué implica tener oraciones complejas y utilizar conectores como although, in order that, while, etcétera? Vas a poder conectar ideas de forma conjunta en una oración, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si no sabes que debes utilizar estos conectores para poder generar oraciones complejas, no las vas a utilizar y no vas a tener el puntaje que deseas. Entonces, por eso es importante que sepas cuáles son esos criterios de evaluación y lo que se espera de vos en cada una de las etapas. Y ahora, ¿qué pasa si yo no conozco la estructura? ¿Qué puede suceder si yo no sé cuál es esa estructura? Bueno, en términos generales, nunca te vas a sentir cómodo con el examen. Siempre vas a estar pensando, ojalá que no me toque ese ejercicio porque es el que menos sé, o es ese ejercicio que siempre me da duro, entonces no quiero que me toque. La idea es que no vayamos al examen con esa mentalidad, porque esa mentalidad simplemente va a hacer que nosotros atraigamos el ejercicio que nosotros no queremos que nos toque. Y la idea es que nosotros nos preparemos de forma efectiva para que cualquiera de los ejercicios que nos toque ya sepamos cómo abordarlos. ¿Cierto? Estar preparado para el examen. También no vas a avanzar de la misma velocidad como si conocieras la estructura del examen. Eso lo digo porque he visto varios casos de estudiantes que se ponen a practicar simulacro de exámenes o actividades en Internet sin antes dominar el tema en cuestión, o sea, el examen. Esto va a hacer que no tengas los resultados que esperas. ¿Por qué? Porque no vas a conocer cuáles son esas estructuras, son esas estrategias que te van a llevar a mejorar, sino que vas a seguir practicando esos exámenes simulacros sin tener mejores resultados. Y también no vas a ser consciente del conocimiento previo que necesitas traer al examen, al IELTS. Por ejemplo, esto es algo que es muy común también. Como dije antes, cuando necesitas hacer oraciones complejas en el writing para obtener un 7 o mayor, si nosotros no sabemos eso, ¿cómo vamos a utilizarlo en el examen si no somos conscientes de que necesitamos saber eso? Inclusive si lo sabemos y no nos hemos preparado, no nos sirve porque no lo vamos a aplicar de forma adecuada en el writing. Y lo mismo aplica para las otras habilidades que vamos a estar trabajando. Nosotros necesitamos ser conscientes de cuáles son esas habilidades que nosotros tenemos que saber interiorizar para aplicarlas en el examen. Si no, no nos va a servir y por ende no vamos a tener aquellos resultados que nosotros estamos esperando. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para aprender la estructura del examen? Bueno, lo más importante es que comencemos practicando inglés. Si están comenzando viendo estos videos de cero o no tienen conocimiento todavía del IELTS, lo primero que tienen que hacer es practicar con el inglés. Como he dicho en varios videos, el tema del inglés es como si fueran a ver una balanza. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar tener el nivel de inglés tiene que estar al mismo nivel que la nota que nosotros necesitamos en el IELTS. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el nivel de inglés por debajo de la nota que nosotros necesitamos en el IELTS, tenemos menos probabilidades de que nos vaya bien o que nosotros obtengamos esa nota. Entonces, aquí no quiere decir que no la van a obtener. Puede que sí, pero las probabilidades de que eso suceda son menores porque es que no tienes el nivel adecuado para ello. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de pensar en la estructura del examen. Está bien, conozcan la estructura, pero antes tienen que practicar más inglés porque por más de que conozcan la estructura del examen, si no tienen un nivel adecuado no les va a ir bien de todas formas, porque va a ser muy complejo el vocabulario, porque no van a entender qué están diciendo, porque no van a interpretar cuál es la lectura y cómo poder responder a esas preguntas que están dentro de la lectura, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta y también que lo puedan hacer ya sea en cursos o practicando en otros lugares que puedan tener un mejor dominio del idioma para poder, obviamente, mejorar y practicar el examen. Bien, ahora, ¿qué vale más? ¿Practicar simulacros de exámenes o focalizarme en el formato? ¿Cierto? Aquí también surgen estas preguntas. Entonces, ¿simulacro de exámenes o focalizarme en el formato?
Yo sé que puede ser tentador querer comenzar y practicar y hacer las actividades en Internet, especialmente porque hay muchas actividades, hay mucha práctica en Internet en todos lados. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque podemos caer en un círculo vicioso. Ese círculo vicioso es de practicar y nunca mejorar, porque vas a hacer un ejercicio tras otro ejercicio y nunca vas a estar avanzando, no vas a tener avances significativos porque no sabes las estructuras y no sabes las estrategias adecuadas para ello, ¿cierto? Entonces, practicar simulacros no es siempre la mejor opción. Y esto sucede porque no hemos interiorizado o no conocemos cuáles son esas estructuras fundamentales que se encuentran detrás de cada una de las actividades que nos va a permitir progresar y en cada uno de los ejercicios que estamos realizando. Entonces, yo les diría que es más importante que puedan hacer lo que pueden hacer es conocer la estructura del examen antes de trabajar en los simulacros de exámenes que están disponibles en todos lados y que pueden trabajar. Bien, tal vez se podrían preguntar por dónde comenzamos entonces. Si nosotros queremos empezar a prepararnos para el IELTS, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero y lo más importante, como ya lo mencioné anteriormente, es que deben reforzar el inglés, deben seguir practicando con el idioma. Por ejemplo, cuando hablo en reforzar el inglés, existen varias formas efectivas que los puedan hacer para que le permita acercarse al vocabulario y la gramática que podemos encontrar en el IELTS. Desde un principio es importante saber que pueden practicar inglés en general, ya sea poder utilizarlo de forma real con personas, hablando, y les puede ayudar en el speaking también. Sin embargo, también es importante que sepan que el tipo de vocabulario y la gramática que se encuentra en el IELTS es más bien complejo. Esto quiere decir que les pueden tocar lecturas, les pueden tocar audios en el cual pueden estar hablando de algo más técnicos que ustedes no tienen conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes necesitan prepararse para ello. No quiero asustarlos, pero es la realidad del IELTS y es importante que ustedes puedan estar preparados para esa parte. Por eso es que nosotros en el entrenamiento método SAP tenemos sesiones en el cual trabajamos las diferentes habilidades teniendo en cuenta el tipo de vocabulario y gramática que puedan encontrar en el examen. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que si ustedes lo practican específicamente para la gramática y el vocabulario que van a encontrar en el IELTS, entonces van a estar mejor preparados para poder tomar el examen. Después se pueden adentrar en el examen como tal. Entonces, primera etapa, el inglés, después ya pueden entrar en el examen. Esto quiere decir, primero conocer los aspectos importantes del examen, luego de cada una de las habilidades, los criterios de evaluación que cubren cada una de las secciones, que esto es lo que ya les estaba explicando anteriormente. Y entonces les quiero dar también un ejemplo para que no quede simplemente hablar. Les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer esto. Y esto les voy a mostrar un segmento de lo que nosotros enseñamos en el entrenamiento método SAP. Entonces les voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles esto que les estoy diciendo. Van a esperar un momentito, ya les comparto. Bien, comparto. Listo. Espero que puedan estar viendo en este momento mi pantalla. Fíjense que dice Strategies for the IELTS Listening. Por si no lo sabían, el IELTS, el entrenamiento método SAP, es totalmente en inglés, porque obviamente van a tomar un examen en inglés y necesitan prepararse con el idioma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Nos estamos preparando con las estrategias for the IELTS Listening, específicamente para el IELTS Listening. Y lo dividimos de la siguiente forma. Primero vamos a tener before listening, listening to instructions, predicting, while listening, getting ready, listening while reading, y por último, after listening, checking answers, transferring the answers. Hemos dividido en 3 etapas y a su vez tenemos 2 estrategias por cada una de las etapas. Vamos a ver brevemente una de ellas para que lo puedan tener como una referencia. Entonces, listening instruction. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? No es solamente importante que nosotros entendamos, escuchemos y también podamos responder, sino también saber qué instrucciones nosotros vamos a escuchar por parte de la actividad o parte del audio. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son esas instrucciones, va a ser más fácil para nosotros interpretar qué es lo que nosotros vamos a hablar, qué es lo que nosotros vamos a escuchar en el listening. Y siempre es igual, o sea que nosotros podemos ya de antemano saber cómo va a empezar, cómo va a continuar y cómo va a finalizar la parte del IELTS Listening.
¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos ver Section 1, you will hear a man phoning. A ver, hay partes muy específicas que van a variar. Por ejemplo, a man phoning to find out about some children's engineering workshops. Esto probablemente no le va a tocar porque se cambia por el tipo de conversación o el tipo de audio que van a escuchar. Pero lo demás es exactamente igual. Los 30 segundos de pausa, lo que sigue y así sucesivamente pueden conocer, pueden saber cuál es esa estructura que ustedes van a estar escuchando y que ustedes de antemano ya pueden saber para prepararse. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que preocuparse por algo menos, porque tal vez no lo escucharon bien, porque tal vez quieren focalizarse un poquito más en lo que están leyendo, que ustedes tienen aquí las respuestas y pueden estar leyendo las respuestas mientras estén hablando. Entonces, el hecho de ya saber eso les va a ayudar a tener una ventaja en cuanto estén escuchando en el IELTS Listening. Bien, entonces es un simple ejemplo para que vean por qué es importante focalizarse en lo que es las estrategias, la estructura del examen antes de ponernos a practicar. Porque si nosotros no sabemos cuáles son esas instrucciones, vamos a tener que estar muy atentos porque nos podemos perder en cualquier momento. En cambio, si nosotros ya las sabemos, tenemos que preocuparnos un poquito menos por eso. Bien, espero que ya eso haya quedado súper claro. Y obviamente, si no ha quedado súper claro, me dicen para que les pueda ayudar y que puedan entenderlo mejor. Bien, listo. Ya. Y por último, también quiero hablar cómo podemos mejorar. O sea, cómo podemos mejorar conociendo la estructura y trabajando con el IELTS. ¿Sí? Una vez que ya sabemos cuál es esa estructura, vamos a poder comenzar a practicar y a mejorar. ¿Cómo mejoramos? A medida que vayamos practicando, vamos a ir dejando registros de cada una de las actividades, de cada una del tiempo, de cada una de las habilidades que hemos estado trabajando. Esto nos va a permitir que nosotros tengamos y seamos más conscientes de cómo estamos yendo en cuestión de velocidad, en cuestión de puntaje, y de esa forma vamos a ir reforzando algunos aspectos, algunas habilidades que de otra forma no lo vamos a saber. Pero si ya sabemos la estructura, si ya sabemos cuáles son esas estrategias que podamos aplicar, va a ser más fácil para que nosotros podamos progresar y para que nosotros podamos medir ese progreso. Y si sabemos que no estamos mejorando en alguna de las habilidades o en alguna actividad en particular, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una estrategia que nos ayude más para lo que necesitamos mejorar. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de que nosotros estemos hablando de las estructuras de la para que no tengan ese problema de no saber o no ese problema de no conocer bien la estructura del IELTS y que pueda ser un problema al momento de tomar el examen. Entonces espero que haya sido súper útil, que les haya ayudado, que estén un poquito mejor en cuanto al conocimiento de cómo abordar la estructura del IELTS. Y de todas formas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me pueden escribir. Estoy súper atento para responderles y ayudarles, ¿sí? Ya saben que estoy aquí para ayudarles. Estoy de vuelta con mucho contenido para que podamos trabajar. Y nos estamos viendo muy pronto aquí en mi canal de YouTube, en mis cuentas de Instagram y demás, ¿sí? Nos vemos entonces. I'll see you next time. Bye bye.